Apuntes de Historia Contemporánea. Tomo 1. Francisco Pareja Ortiz, Manuel Pareja Ortiz. (18) Los totalitarismos de entreguerras. 1. El comunismo en Rusia. 2. El fascismo en Italia. 3. El nazismo en Alemania. Durante el siglo XX podemos destacar básicamente dos sistemas políticos en el mundo: los regímenes autoritarios y los regímenes democráticos. Entre los regímenes autoritarios podemos diferenciar las dictaduras y los totalitarismos. Las dictaduras son regímenes de gobierno caracterizados por la concentración temporal, al menos en teoría, del poder del Estado en manos de una sola persona, para tratar de resolver una situación de crisis interna en una nación. La toma del poder y su mantenimiento suele ser por medios violentos y atropella derechos y libertades. Los totalitarismos son regímenes de gobierno de carácter autoritario que se caracterizan por la concentración del poder del Estado en manos de un grupo de personas reunidas alrededor de una ideología, para tratar de cambiar la realidad de un país o del mundo en función de esa ideología. La toma del poder unas veces sigue las vías democráticas, otras emplea medios violentos y siempre utiliza estos últimos para mantenerse en el poder, suprimiendo o disminuyendo los derechos y las libertades de los ciudadanos, familias, partidos políticos, medios de comunicación, agremiaciones, etc. En Europa, durante el periodo de entreguerras 1919-1939, se pueden distinguir dos etapas separadas por la frontera de los años 30: la etapa de los dictadores y la etapa de los totalitarismos. En la primera, el protagonismo corresponde a los dictadores como Pilsudski en Polonia, Mustafa Kemal en Turquía o Primo de Rivera en España, por citar los más conocidos. En la segunda, el panorama es más sombrío, al manifestarse en toda su crueldad algunos de los totalitarismos del siglo XX, el comunismo en Rusia, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania. La cultura de la modernidad, al interpretar al hombre no como persona, sino como un elemento más de la colectividad, de la nación o de la raza, anula a la persona y facilita que el Estado, al asumir más poder del que le corresponde, interprete los derechos del hombre como una concesión que le hace y no como algo inherente a la persona. De este modo, el hombre quedará sometido a la tiranía totalitaria. 1. El comunismo en Rusia. El comunismo es uno de los totalitarismos emblemáticos del siglo XX. Se fundamenta en la ideología marxista-leninista. Pretende acabar con la propiedad privada, colectivizar los medios de producción e instaurar una sociedad sin clases. Se asentará primero en Rusia, después de la Revolución Bolchevique de 1917, y por su carácter internacionalista o expansionista se extenderá a otras naciones. Lenin será el principal protagonista de su instauración en Rusia. 1.1. Crisis del zarismo. Nicolás II, 1868 a 1918, el último zar de Rusia, heredaría a los 26 años de edad un imperio que se había ido conformando desde el siglo XVI y que se extendía desde el mar Báltico al océano Pacífico, desde el océano glacial ártico al mar Negro, un imperio que contaba con 120 nacionalidades, desde fineses a mongoles, de polacos a tártaros, de subecos a armenios. Si comparamos la Rusia que heredó Nicolás II a finales del siglo XIX con los demás países occidentales de esa época, encontraremos un imperio con una población numerosa y un gran potencial de recursos naturales, pero sumido en un gran atraso social, político y económico. La estructura de la sociedad rusa era muy rudimentaria: el zar, la nobleza, los campesinos y obreros.
Los campesinos tenían una serie de obligaciones para con los señores, ya fuera en especie o en dinero. Era en la práctica propiedad de la nobleza. Formaban parte de su patrimonio junto con las tierras. El grado de analfabetismo era muy superior al de cualquier otro país. Solo una minoría de la nobleza sabía leer y escribir. Desde el punto de vista político, la autocracia zarista apenas había sido rozada por los vientos del liberalismo político, que ya por esa época había transformado sensiblemente el panorama político europeo. En este terreno se daba otro tipo de servidumbre, el de la nobleza hacia el zar. Razón de más para que los siervos apoyasen al zar, como un medio de contrarrestar el peso de la autoridad de la nobleza sobre ellos. La economía era la propia de una sociedad rural, con técnicas muy atrasadas. La riqueza la seguían fundamentando en la tierra. Cuando en los demás países occidentales el liberalismo económico y la revolución industrial cada vez más fundamentaba la riqueza en el trabajo y en los bienes en movimiento, el capital, las mercancías, etc. Causas remotas. Los vientos liberales europeos comienzan a llegar a Rusia después de 1815, cuando las campañas antinapoleónicas han finalizado y han permitido poner en contacto la oficialidad rusa con las ideas liberales occidentales. Después de las campañas contra Napoleón, será un buen número de jóvenes rusos que irán a Europa a cursar estudios universitarios, quienes se imbuirán también de esas mismas ideas liberales. No hay que olvidar que tanto los oficiales como los estudiantes pertenecen a la nobleza rusa. Esto provocará paulatinamente en la nobleza aspiraciones a un régimen constitucional que los libere de la servidumbre del zar. Las reformas llevadas a cabo por el zar Alejandro II, 1855 a 1881, tratando de remediar la grave situación en la que se encontraba Rusia desde el punto de vista social, político y económico, se convertirán a la larga en motivos para la caída del régimen autocrático de los zares, porque no fueron reformas sustanciales. Para la muestra, un botón. Una de las reformas sociales más importantes de Alejandro II fue la abolición de la servidumbre en Rusia. Esta medida supuso para la nobleza y para el mismo zar una notable pérdida de poder sobre las personas que vivían en sus tierras. Hasta ese momento los siervos dependían administrativa y judicialmente de sus señores. Ante esta situación que consideraron injusta, parte de la nobleza rusa quiso disminuir la autoridad que el zar ejercía sobre ellos y le pidió la constitución de una asamblea nacional. Alejandro II se negó a la petición para mantener íntegramente su autoridad sobre la nobleza. Durante el reinado de Alejandro III, 1881 a 1894, el penúltimo zar y los primeros años de Nicolás II, tiene lugar una gran expansión de la enseñanza primaria y secundaria en Rusia. Esto facilitó el conocimiento de los regímenes políticos existentes en los países occidentales y la toma de conciencia de los derechos personales frente al Estado. Entre 1896 y 1914 se produjo un movimiento migratorio de grandes proporciones. Unos 3,5 millones de campesinos emigraron hacia Serbia. Rusia buscaba la expansión hacia el Pacífico. Este hecho inició la formación de un sistema democrático en las comunidades rusas de Siberia, alejadas del poder imperial, comparable al que se instauró en las colonias británicas de Estados Unidos antes de su independencia, y muy distinto del sistema político y social tradicional en Rusia. De 1890 a 1905 se produce un brusco crecimiento industrial en Rusia, debido en buena parte a la construcción de ferrocarriles y la aparición de una nueva clase social, el proletariado urbano, que alcanzaba los 3 millones de vísperas de la Primera Guerra Mundial y que será un campo abonado donde germinan fácilmente las ideas socialistas.
La creación de organizaciones políticas secretas como el Partido Socialdemócrata Ruso en 1898 y el Partido Social Revolucionario en 1900, que unieron a parte de los que querían acabar con el régimen de los zares e instaurar una sociedad socialista, empleando medios como el movimiento obrero y campesino, así como el terrorismo. Causas próximas. Los años del siglo XX previos a 1917 contemplaron en Rusia una serie de acontecimientos que terminaron por derribar el viejo edificio del régimen zarista, de modo similar a lo que sucedió en Francia con la Revolución de 1789 y el antiguo régimen. Estos sucesos fueron básicamente la Guerra Ruso-Japonesa de 1904 a 1905, la Revolución de 1905 y la Primera Guerra Mundial. La Guerra Ruso-Japonesa, de 1904 a 1905. Desde hacía años los intereses coloniales de Rusia y Japón estaban chocando en territorio chino, concretamente en la región de Manchuria. El 4 de febrero de 1904, sin previo aviso, Japón atacó la base naval rusa en Port Arthur, en aguas del Océano Pacífico. Durante los meses siguientes, el ejército y la flota imperial japonesa derrotaron a los ejércitos del zar y destruyeron la flota rusa del Pacífico y la flota rusa del Báltico, que acudió en su ayuda. Esta derrota, con la pérdida de prestigio que supuso para el zar, agravó la situación interna del imperio ruso y permitió el relativo éxito de la Revolución Rusa de 1905. La Revolución de 1905. Hacía tiempo que las agitaciones laborales en el campo y en las principales ciudades, así como los atentados terroristas y los magnicidios, se fueron intensificando en el Imperio ruso. El 22 de enero de 1905, mientras aún estaba indecisa la guerra contra Japón en el Extremo Oriente, una multitud de 200.000 personas, dirigida por el Pope Georgi A. Gapón, creador del sindicato obrero más importante del imperio que agrupaba buena parte de los trabajadores de San Petersburgo, intentó llegar al zar Nicolás II para prestarle algunas peticiones populares como la jornada de 8 horas, la fijación del salario mínimo en 1 rublo diario, el repudio de la burocracia y la convocatoria de una asamblea constituyente. El ejército disolvió la manifestación a tiros. Hubo unos 250 muertos. En este inicio de la revolución de 1905 no intervinieron los socialdemócratas marxistas que se encontraban en el exilio. Los acontecimientos del Domingo Sangriento les cogieron de sorpresa. Sin embargo, por encima de las huelgas, de las revueltas campesinas y de los asesinatos terroristas, la acción revolucionaria más importante de Rusia, al menos desde el comienzo del reinado de Nicolás II y hasta 1907, en que fue disuelta la Segunda Duma, estuvo dirigida por los liberales rusos, entre los que se encontraban un buen grupo de nobles que pretendían una monarquía constitucional y parlamentaria. Su actividad se había iniciado con los Zemstvos. Su segundo paso fue la constitución de las asociaciones profesionales que se agruparon en la Unión de Uniones, el 25 de abril de 1905. De aquí, los liberales más radicalizados pasarían a formar el Partido Constitucional Demócrata, KD, en octubre de 1905, el único partido político ruso en el sentido occidental del término. La presión popular y sobre todo la presión de la alta burguesía y de la nobleza liberal obligaron a Nicolás II a tomar algunas medidas liberalizadoras en el terreno político, como la apertura de la Duma, el Parlamento ruso y el Manifiesto de Octubre. El zar renunciaba al poder personal. El resultado aparente de la revolución de 1905 fue la transformación de Rusia en un imperio parlamentario similar al de otros estados europeos. Sin embargo, posteriormente la Duma fue disuelta en sucesivas ocasiones por el gobierno y fue perdiendo cada vez más fuerza. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial, 1914 a 1918,
y las sucesivas derrotas sufridas por el ejército ruso ante los alemanes terminaron de agravar los problemas internos de Rusia. Lenin había escrito a Gorki en 1913: una guerra entre Austria y Rusia sería muy útil para la revolución. El zar Nicolás II, al tratar de poner remedio al desastre militar, cometió dos errores, que incidieron negativamente en la institución monárquica porque afectaron directamente al zar y a la zarina Alexandra. El primero fue la decisión de Nicolás II de ponerse directamente a dirigir las operaciones militares, sin que por esto la situación militar mejorase. El segundo error consistió en delegar en la zarina el gobierno civil durante su ausencia en el frente. La zarina Alexandra, muy influenciada por un personaje extravagante, Rasputín, permitió que éste manejase asuntos del Estado, ganándose la enemistad del gobierno, de la Duma y del pueblo. 1.2. Las revoluciones de 1917. En 1917 estallaron en Rusia dos revoluciones, la liberal en el mes de febrero y la bolchevique en octubre. La primera ocasionó la caída del zar y del régimen autocrático en Rusia y fue la antesala de la toma del poder por parte del partido bolchevique y de Lenin, que lo dirigía. A la Revolución Liberal de febrero le sucederá, por tanto, la sobrerevolución comunista de octubre, algo parecido a lo que sucedió con la Revolución Francesa en 1792, aunque con notables diferencias. La Revolución de febrero fue obra casi exclusiva de los liberales. Su plan consistía en hacer que estallaran desórdenes en San Petersburgo para que el zar abdicase en su hijo bajo la regencia del gran duque Miguel. El dinero necesario lo obtuvieron de un rico industrial de Ucrania, que puso a su disposición 5 millones de rublos, a cambio del Ministerio de Hacienda en el primer gobierno liberal. Detrás estaba también el apoyo de Gran Bretaña y Francia, que veían con simpatía cualquier cambio que tendiera a separar del gobierno a los elementos germanófilos que rodeaban a la zarina. La revolución se inició en febrero, cuando comenzaron a esparcirse rumores en San Petersburgo, al parecer falsos, de que pronto faltaría el pan. A esto se unió una serie de huelgas de obreros en la misma ciudad y el amotinamiento de dos regimientos de la Guardia Imperial. Los desórdenes populares se generalizaron. Estos desórdenes contaron con la colaboración de los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos centralizados por Trotsky durante la Revolución de 1905. Ante los desórdenes y la ausencia del zar, en la Duma se estableció un comité de emergencia dirigido por los liberales y paralelamente un soviet o comité de diputados obreros dirigido por los bolcheviques. Las indecisiones de Nicolás II ante los acontecimientos de San Petersburgo condujeron a su abdicación. Entonces se formó un gobierno provisional en el que intervinieron monárquicos, liberales y socialistas. El príncipe Lvov I y el liberal Kerensky después estarán al frente del gobierno ruso durante la etapa de la Revolución Liberal. En septiembre es proclamada la República Rusa. Con el apoyo del Comité Militar Revolucionario de Trotsky, Lenin dio un golpe de Estado en octubre de 1917, la Revolución Soviética de octubre, derribando el gobierno de Kerensky, que no contaba ya con el respaldo del ejército. Para el golpe de Estado, Lenin se apoyó fundamentalmente en dos elementos: el partido bolchevique y el ejército. Y para conseguir el apoyo del pueblo prometía tres cosas: acabar con la intervención de Rusia en la Primera Guerra Mundial, distribuir la tierra entre los campesinos y la independencia de las nacionalidades del Imperio ruso, las aspiraciones máximas del pueblo en esos momentos. 1.3. La época de Lenin, 1917 a 1924. Los acontecimientos de octubre de 1917 determinaron la toma del poder por parte del partido bolchevique y el comienzo del totalitarismo comunista en Rusia. Se estableció un sistema de vida que, hasta 1989, despojó a millones de personas de sus derechos humanos más elementales: el derecho a la vida y el derecho a la libertad religiosa, política, de expresión, de educación, etc., reduciéndolos a la miseria espiritual y material.
El totalitarismo comunista en Rusia pronto se convirtió en una dictadura personal encarnada primero por Lenin, 1918 a 1924, después por Stalin hasta su muerte en 1953. Durante los años que Lenin estuvo al frente del poder se pueden distinguir dos periodos: la etapa del comunismo de guerra, 1918 a 1921, y la etapa de la nueva política económica, NEP, 1921 a 1924. El comunismo de guerra, 1918 a 1921. Después de la Revolución Soviética de octubre, Lenin tuvo que enfrentar simultáneamente dos problemas importantes e íntimamente ligados: sacar a Rusia de la Primera Guerra Mundial, tratando de llegar a un acuerdo con Alemania, y afrontar la guerra civil que se había declarado en Rusia entre los partidarios y enemigos de los bolcheviques. En marzo de 1918, Alemania y Rusia firmaron la paz de Brest-Litovsk. A cambio de la paz, Lenin cedió a las exigencias alemanas, provisionalmente y con ánimo de recuperar una cuarta parte del territorio imperial que incluía Polonia, Ucrania, Bielorrusia, los estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, y las repúblicas del Cáucaso, Georgia, Armenia y Azerbaiyán. Estas nacionalidades se convirtieron en repúblicas independientes. Esto supuso para Rusia ceder 62 millones de habitantes, la tercera parte de su población, la tercera parte de su tierra laborable y la mitad de sus industrias. A pesar de la Revolución de Octubre en 1918, solo una parte del territorio y de las ciudades rusas estaban controladas por los bolcheviques, que continuaban siendo minoría aplastante. Pero con una organización férrea y eficiente, los partidos del zar o de la República Liberal, ayudados por las potencias que combatían contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, lucharon contra el Ejército Rojo, tratando de restaurar el régimen zarista o un régimen liberal en Rusia, que fuese partidario de continuar la guerra contra Alemania. Sin embargo, la falta de entendimiento y organización entre los enemigos del comunismo en Rusia y un ejército bolchevique cada vez más numeroso y mejor organizado, le dio la victoria a estos últimos en 1921 y la oportunidad de recuperar parte de los territorios cedidos en la paz de Brest-Litovsk. Durante la etapa del comunismo de guerra, Lenin se hizo con todos los resortes del poder para consolidar la Revolución de Octubre. Con esta idea, encauzó la política interior hacia 4 objetivos. Primero, eliminar toda oposición en el país contra el partido bolchevique. Segundo, concentrar todo el poder del Estado en el partido. Tercero, suprimir toda oposición dentro del partido bolchevique. Y cuarto, concentrar todo el poder del partido en su persona. Para lograrlo, Lenin suprimió las libertades y derechos de los ciudadanos e instauró un régimen de terror en Rusia. En las semanas siguientes a la Revolución de Octubre, el gobierno de comisarios del pueblo, con Lenin a la cabeza, emanó una serie de decretos leyes por los que se suprimían los periódicos opuestos al nuevo gobierno, todos excepto Pravda e Izvestia. Prohibía el derecho a la huelga por considerarlo ahora un crimen contra el pueblo. Prohibía el derecho a la propiedad privada sobre la tierra. Nacionalizaba los bancos y las fábricas, la marina mercante y las empresas especiales. Anulaba las deudas del Estado. Se confiscaban los bienes de la Iglesia y se prohibía la enseñanza religiosa en las escuelas. Pero el decreto más importante fue el que instauró los tribunales revolucionarios y disolvía el Comité Militar Revolucionario de Trotsky. En su lugar, creaba la Policía Política NKGB, que a los 3 años contaba ya con 250.000 agentes tan eficaces que, solo por delitos políticos, eran capaces de ejecutar miles de personas al mes. La nueva política económica, NEP, 1921 a 1924. Después de los años del comunismo de guerra, la situación económica de Rusia era desastrosa. Para tratar de solucionar ese problema, Lenin logró improvisar en menos de un año, de marzo a diciembre de 1921, 2 cosas contradictorias: un sistema político totalitario y un sistema económico de relativo libre mercado.
La nueva política económica logró buenos resultados para la economía y permitió, entre otras cosas, la creación de la Unión Soviética, URSS, el 6 de julio de 1923. Sin embargo, en el orden político, cultural y religioso, este periodo se caracterizó por una lucha encarnizada contra todos y contra todo lo que pudiera hacer sombra al poder centralizado del partido, denominado ahora Partido Comunista. En enero de 1924 murió Lenin a los 53 años de edad a consecuencia de una trágica enfermedad. 1.4. La época de Stalin, 1924 a 1953. En 1922, Lenin había hecho nombrar a Stalin secretario general del Comité Central del Partido Comunista. Desde ese cargo tratará de hacerse con todo el poder a la muerte de Lenin, en una lucha encarnizada con Trotsky, su principal opositor dentro del Partido Comunista. Una vez expulsado Trotsky del partido y de la Unión Soviética, Stalin mantuvo las líneas fundamentales de política interior de Lenin e instauró los planes quinquenales a la economía soviética. 1928 a 1932, 1933 a 1937, 1938 a 1941. El liberalismo económico de la NEP desapareció para dejar paso al totalitarismo económico. Los planes quinquenales obedecían a una economía planificada y dirigida por el Estado, a la que debían supeditarse todos los centros económicos, fábricas, empresas, bancos, etc. Afianzado en el poder y con este en sus manos, Stalin se lanzó a la eliminación sistemática de todos sus opositores y de los opositores al partido. Se inició una nueva etapa de terror en Rusia que solo sería atisbada después de la muerte de Stalin en 1953. Millones de personas murieron o fueron deportadas. Los campos de concentración se multiplicaron. Según cálculos modernos, se estima que entre 1931 y 1935 murieron de 8 a 10 millones de personas de hambre en la Unión Soviética, consecuencia de la colectivización forzosa decretada por Stalin, y 7 millones fueron deportados, encarcelados o retenidos en campos de concentración. 2. El fascismo en Italia. El fascismo será otro de los totalitarismos del siglo XX. No tendrá una ideología bien determinada y estructurada. Se fundamentará en la supremacía del Estado sobre todo y sobre todos, y en los sentimientos nacionalistas. Unas palabras de Mussolini, su principal representante, resumen la doctrina: todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado. Palabras que parecen recoger el eco del programa de acción de Lenin para el partido bolchevique. Este totalitarismo nacerá y se establecerá en la Italia de entreguerras. 2.1. Nacimiento. La Italia, que surge de la Primera Guerra Mundial formando parte de las naciones vencedoras, se encontrará durante los años siguientes ante una grave crisis social, política y económica. El régimen democrático era inestable, el gobierno ineficaz y falto de autoridad, porque debía afrontar el rechazo de poderosos partidos de izquierda, en especial el comunista, y de derecha, un grupo importante de ultranacionalistas, los Arditi, formado por excombatientes y representantes de la pequeña burguesía que consideran injusto el trato que recibió Italia en los tratados que pusieron fin a la Primera Guerra Mundial y del que hace culpable al gobierno, así como de los desórdenes internos que sufre el país. El descontento generalizado de buena parte de los italianos cristalizó en la persona de un dirigente, Benito Mussolini, que prometía establecer la autoridad en Italia, con la autoridad el orden, con el orden el desarrollo y con el desarrollo la felicidad de los italianos, así como hacer de Italia una gran potencia como lo fue siglos atrás el Imperio Romano. A partir de 1919, Mussolini establecerá con gran rapidez en toda Italia grupos de acción, los fascios, para restaurar el orden interno, que comunistas, socialistas y sindicatos trataban de alterar, y a los que el gobierno parecía incapaz de hacer frente.
Mussolini reclutará sus fascios principalmente entre los arditi. Utilizarán la violencia como medio para implementar el orden. En octubre de 1921, Mussolini organizó una marcha de todos los fascios italianos sobre Roma, como arma para presionar al gobierno. Ante el peligro de un posible enfrentamiento entre los fascios y el ejército, el rey de Italia, Víctor Manuel III, nombra primer ministro a Mussolini y le encarga formar gobierno. 2.2. Política interior. Una vez establecido en el poder, 3 serán los objetivos principales de Benito Mussolini en política interior: la paz política, la paz económica y la paz religiosa, algo que nos recuerda el programa de gobierno del cónsul Napoleón. Mussolini consideraba que para lograr la paz política y poder gobernar el país debería limitar el poder de los partidos políticos y sindicatos. Después de las elecciones parlamentarias de 1924, que lo declararon vencedor, eliminó los partidos políticos y disolvió las cámaras de representantes. 3 años más tarde, en 1927, suprimió los sindicatos y en 1928 creó el Gran Consejo Fascista, un intento de aparentar cierta colegialidad en el gobierno de la nación italiana. La paz económica tratará de buscarla por medio del desarrollo económico. Para lograrlo, centrará sus esfuerzos en impulsar 3 áreas de la economía: la agricultura, la industria pesada y las grandes obras públicas. Para absorber la abundante mano de obra que se encontraba sin trabajo, resolviendo así un problema económico con graves repercusiones sociales y políticas. La paz religiosa, que desde la unificación italiana 1870 había desaparecido del horizonte nacional al expropiar el reino del Piamonte, los estados pontificios, será otro de los objetivos de Mussolini para poner orden en el país. En 1929 se firmarán los pactos lateranenses entre el Estado italiano y la Santa Sede, resolviendo el conflicto religioso. 2.3. Política exterior. La política exterior de Mussolini, al menos hasta 1936, se centrará principalmente en mantener buenas relaciones con Gran Bretaña y Francia, y consolidar la expansión italiana en algunas zonas de África y en la costa occidental de la península balcánica. Sin embargo, cuando en 1935 las tropas italianas invaden Abisinia, Gran Bretaña y Francia, aíslan internacionalmente a Italia en la Sociedad de Naciones. Entonces Hitler aprovecha la ocasión para ofrecerle a Mussolini el apoyo de la Alemania nazista y atraerse así a Italia. En 1936, Alemania e Italia firmarán el Pacto de Acero, un tratado de amistad y alianza entre las dos naciones. 3. El nazismo en Alemania. Será el tercer totalitarismo en hacer su aparición en el siglo XX. Alemania será el país que sufrirá más directamente y con más intensidad este flagelo. Hitler es su principal representante y el partido nazista el instrumento que empleará para acabar con la persona y con la libertad. La ideología del nazismo se apoyará en las ideas evolucionistas y positivistas del siglo XIX, al defender la superioridad de la raza germánica sobre las demás razas de la Tierra y, por tanto, el derecho de esta raza a dominar sobre las demás. 3.1. Nacimiento. La Alemania que encontramos después de la Primera Guerra Mundial tiene ciertos parecidos con la Italia y la Rusia anterior al advenimiento del régimen fascista y comunista respectivamente. Alemania atravesará una grave crisis política, social y económica. Crisis política porque de la noche a la mañana Alemania pasa de un régimen monárquico multisecular a una república, por imposición de los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. Esto implicó rechazo por parte de personas e instituciones partidarias de la monarquía, falta de preparación de la nueva clase dirigente y falta de experiencia de las instituciones democráticas, provocando un vacío de autoridad. Como en Italia y Rusia, Alemania dispondrá de fuertes partidos políticos de izquierda, socialistas y comunistas, y como Italia,
de un partido nacionalista poderoso, en el que encontrarán asilo muchos de los excombatientes de la Primera Guerra Mundial y muchos otros alemanes que considerarán la República de Weimar y sus gobernantes traidores a la patria por haber aceptado las imposiciones humillantes de la Paz de Versalles. Unos y otros partidos de izquierda y nacionalistas tendrán en común la oposición al gobierno republicano instaurado después de la Primera Guerra Mundial y le restarán autoridad. Junto a la crisis política, Alemania atravesará una grave crisis económica a consecuencia de los ingentes gastos de guerra que le ocasionó la Primera Guerra Mundial. Las fuertes indemnizaciones de guerra que le impusieron los países vencedores y la crisis económica mundial de 1929, que se ensañó especialmente con Alemania. Una de las consecuencias de la crisis económica será el incremento acelerado de personas sin trabajo. Después de la Primera Guerra Mundial, la sociedad alemana se encontraba en crisis, dividida políticamente, desmoralizada por la derrota sufrida, con cientos de miles de excombatientes sin trabajo. En esta situación, las ideas de Hitler, supeditar la libertad a la autoridad para que haya orden y subordinar el mundo a Alemania, catalizarán el descontento generalizado de buena parte de la población alemana que le respaldará en las elecciones políticas previas a 1933, año en que es nombrado canciller por el presidente de la República Alemana, Mariscal Hindenburg. 3.2. Política interior. La centralización del poder en el partido nazista será el objetivo prioritario de Hitler en política interior. Para lograrlo, suprimirá los partidos políticos, excepto el nazista. El Reichstag o Parlamento alemán quedará como figura decorativa antes de desaparecer. Los sindicatos serán suprimidos en 1934. El ejército, los medios de comunicación, la educación y todo aquello que pudiera restarle poder serán controlados eficazmente con un estricto sistema policíaco. Otro de los objetivos de Hitler en política interior será solucionar el grave problema del paro. Para crear puestos de trabajo, impulsará el desarrollo de la industria pesada, sobre todo la militar, y las obras públicas. Con el aumento del pie de fuerza del ejército, en 1936 desaparecerá el paro en Alemania. Lograr la pureza de la raza germánica mediante la eliminación de elementos contaminantes, en primer término los judíos, será otro de los objetivos de Hitler dentro de Alemania. 3.3. Política exterior. Los objetivos de Hitler en política exterior básicamente serán 4. Rescindir las imposiciones que sufrió Alemania en la Paz de Versalles, crear una Alemania para los alemanes, lograr un espacio vital para Alemania y establecer un orden mundial bajo la hegemonía de Alemania.